¿Cómo podemos presentarles a los que nos están viendo en este momento una solución? A todos nos gusta lo bueno y queremos buscar una solución linda, pero para eso tenemos que averiguar el ingrediente. Si yo quiero saber de cómo fue hecha esa comida, tengo que averiguar qué le puso, qué le colocó, dónde consiguió este elemento para que el sabor sea tan bueno. Lo mismo ocurre con nosotros, el ser humano. Tenemos que saber a quién nos hizo, quién nos creó y de qué manera hemos sido creados. Exacto. Porque cuando vemos a un hombre, una mujer, diferenciamos sexo. Este es hombre, esta es mujer. Pero ahí nos quedamos y nos basamos más en el sexo que en la creación de la humanidad. ¿Cómo fue hecha? ¿Quién fue el que lo hizo? ¿Quién lo ha diseñado? ¿O somos producto del mono? ¿De dónde? Bueno, ¿no? hay algo que yo aprendí, ¿no? Por experiencia y me sirvió mucho. Por ejemplo, cuando nosotros compramos un artefacto eléctrico, viene con un manual, ¿verdad? Claro que sí. Cuando ese artefacto eléctrico se descompone, aún si llamamos a un técnico, el técnico tiene que mirar el manual del fabricante para poder saber qué pieza tiene que reemplazar. Bueno, si lo transportamos al área espiritual, es exactamente lo mismo. El fabricante es Dios, del ser humano. El manual de instrucciones es la Biblia. Entonces yo puedo tener mi propio manual y yo lo he usado mucho. Por eso quiero decirle a todos los que nos están viendo por televisión que es algo que yo misma apliqué en mi vida. Lo he usado por mucho tiempo, pero me di cuenta que mi propio manual no funciona. Entonces tuve que ir al manual del fabricante. Y cuando me enfrenté con el manual del fabricante me di cuenta que tenía que cambiar ciertas piezas en mi vida. Tenía que dejar el orgullo de lado, el egoísmo de lado y un montón de otras cosas, ¿no es cierto? Que son difíciles. Exacto, no es fácil. No. Pero la Biblia nos promete que Dios va a estar con nosotros, que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, que Él nos va a ayudar. Entonces yo lo he comprobado en mi vida y realmente sí es cierto y lo podemos recomendar, ¿verdad? Dios nos hizo tripartitos. Eso es la incógnita de muchos. Cuando tú me ves a mí, yo te miro a mi esposa, vemos un ser humano, pero no entendemos cómo Dios nos creó y nos hizo tripartitos, o sea, en tres partes. Si tú divides un cake en tres partes, un postre en tres partes, bueno, así nos hizo Dios a nosotros. Nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Lo que la gente mira es el cuerpo. Dios no mira el sexo, nosotros sí miramos el sexo, pero Dios nos creó para funcionar en esas partes. Espíritu nos relaciona con Dios. El alma, que es el centro de nuestra mente, voluntad e intelecto, nos relaciona con el medio ambiente. Son mis emociones. Y el cuerpo es esta cajita, ¿verdad?, que viene del polvo va, que es la que está sosteniendo o está el alma y el espíritu dentro de esta cuerpo, una cajita. ¿No? Ahora, ¿qué pasa cuando estamos desalineados? Dios nos hizo bien alineaditos, espíritu, alma y cuerpo. Si nosotros estamos alineados a la voluntad de Dios, entonces vamos a funcionar bien porque entendemos el idioma espiritual. Amén. Pero si nosotros nos movemos por nuestras emociones, ¿qué es lo que está pasando en los matrimonios hoy en día? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué se enojan? ¿Por qué ella se va de la casa a dormir de la mamá? ¿O por qué hoy a la noche él duerme en una cama y ella duerme en otra cama? Duermen separados. ¿Por qué? En un cuarto él, en un cuarto ella. ¿Por qué? Porque se lastiman. Sus emociones son afectadas. Entonces, cuando uno se hiere en sus emociones, entonces ahí se produce, por supuesto, el enojo o la ira o la violencia, lo que sea. Entonces, si entendemos esa área, que nosotros no nos podemos mover emocionalmente, nos tenemos que mover en un contexto espiritual. Dios nos hizo a su imagen espiritual. Así es. Y si nosotros entendemos eso y nos alineamos a la perspectiva bíblica, entonces vamos a entender al matrimonio de otra manera. No nos atacamos nosotros mismos. El problema de los matrimonios es que se atacan en sus emociones ellos. Y entonces no viven una vida espiritual, que es lo que carece hoy en día, diríamos, en muchos matrimonios. Ahora, en cuanto a nuestras emociones, es cierto que nos herimos por cualquier cosa y muchas veces pensamos que nuestro esposo hace tal cosa porque nos quiere herir o porque no nos ama. Pero hay algo más que necesitamos saber y necesitamos decir. El hombre no ve más lo que tiene delante de sus ojos. Por ejemplo, si yo tengo el bote de basura en mi casa y quiero sacarlo a la calle, yo lo saco y lo dejo en la puerta de salida.
Mi esposo pasa y sale por esa puerta, pero nunca vio ese bote que había que llevarlo hasta la calle. Y no es porque él me quiera herir a mí, o porque no me ama, o porque quiera hacerme daño. No, es que simplemente no lo vio. Y yo lo he comprobado, ¿no? Con mi esposo mismo, que un día llega y me dice, Elena, ¿sabes qué? Fui al closet o al guardarropas y no encontré el pantalón negro, ¿dónde está? Y mi esposa hace lo mismo conmigo. Exactamente. Entonces yo me puse a pensar y dije, bueno,